Obviamente es una preocupación de la redacción. Hemos estado con nuestra red de corresponsales registrando los incendios y hemos estado acá incluso con el ministro del Ambiente hablando de la afectación. Y aquí lo que tenemos es una afectación en hectáreas, pero primero nos enfocamos en las especies que estaban siendo dañadas, en algunos animales que podían ver afectado su hábitat. Pero ahora también hay que mirar al agricultor que puede haber perdido tierras. Por ejemplo, leí en el reporte que algunas de las tierras arrasadas corresponden a cultivos de café y eso es preocupante. Por eso vamos a conversar en vivo con David González Cucho, que es coordinador de la Cámara Peruana del Café y Cacao, para entender hasta dónde está afectando este tema a los cafetaleros, ¿no? Porque vean ustedes, amigos, incendio en zona alta, en monte, el café lo que necesita es altura para crecer. Entonces es importante, ¿cómo está, señor David? Póngase acá como para que los dos estemos mirando. Ahí estamos. El café crece en estas zonas también y parte del reporte que hemos recibido es que ha habido afectación a hectáreas de cultivo, sobre todo a cafetales, ¿no? Estamos viendo imágenes de lo que ha sido parte, incluso de algunas labores ya posteriores al tema de incendios, ¿no? Allí estaban retornando a esta serpiente a su hábitat. Pero vean, esto es el tema impactos en animales, ¿no? Pero ya estamos entonces con David González Cucho, coordinador de la Cámara Peruana del Café y el Cacao, para hablar sobre este tema. Señor David, cuénteme, ¿ha habido daño para cafetaleros? ¿La Cámara ha monitoreado un poco cómo afecta la emergencia a los agricultores? Nosotros hemos hecho un cruce con información disponible, ¿verdad? Hemos monitoreado las hectáreas que están en producción, las que se pueden monitorear con los incendios y sí, hay una coincidencia en varios distritos. Hemos analizado, por ejemplo, la provincia de Bongará, en Amazonas, en la cual hemos compartido una imagen, o sea, los cafetales están muy próximos a los incendios. Todavía no tenemos reportes de hectáreas como tal, pero, digamos, están a menos de 2 kilómetros. Va a haber una afectación. Ya se está afectando el medio ambiente. Por ejemplo, es probable que cosas como las abejas, el aire, la luminosidad vayan cambiando. Y lo más importante es que en este momento del año, que ya pasó la cosecha, las plantas de alguna manera están tratando de nutrirse, tratando de alguna manera de hacer su descanso para la producción. Y esta situación que todavía está en proceso, porque lo que hemos visto es que, por ejemplo, las hectáreas afectadas en Amazonas todavía no están especificadas. Entonces el COEN a las 6 de la mañana no daba área en Amazonas. O sea, no te dice que es bosque, es área de cultivo, no te da ese detalle. Y en el caso de Amazonas todavía no estaba reportado. Y en este caso sí es muy importante. Bongará es un ejemplo. Son 2.500 hectáreas o 3.000 de café que puede ver ahí y hay hasta 5 focos de incendio que están siendo reportados. Entonces hay una laguna, Bongará es una de las regiones que combina un poco de sierra con montaña y esperemos que la afectación no se dé. Por ahora, digamos, lo que está jugando a favor es que los cafetales ya tienen una antigüedad, están en ciertas zonas. Las zonas que se han visto afectadas son de alguna manera son zonas que, entre comillas, no tenían agricultura o eran pastizales de baja altura, ¿verdad? O sea, de por sí la selva tiene una resiliencia a los incendios y son más bien las zonas de poca densidad boscosa, de pasos, o de, por ejemplo, los pastizales o los bofedales son los más afectados. Pero sí, o sea, y también lo hemos visto en Satipo, y estamos viendo que en varios distritos los focos de calor, además, que hay mucho calor cerca a los incendios y a las zonas de café. Esta zona Rodríguez de Mendoza, que también dentro de la región Amazonas es una zona cafetalera, ¿ha habido afectación también allí? Hay afectaciones, o sea, hay focos, pero como digo, estamos haciendo el trabajo. En San Martín ya se ha hablado de algunos incendios que han afectado café. Nosotros estamos, como lo ven ahí, o sea, el tema es que la agricultura es así, ¿verdad? El café va a ir a las zonas donde de alguna manera hay una altura determinada. Por ahora los incendios, por ejemplo, de Bongará, están por encima de los 1.800, 2.000 metros. El café está un poquito más abajo. Claro. Entonces, pero ahí está el aire. Uno puede ver algunas fotos, inclusive el cafetal, y en la toma puedes ver de fondo la humareda. O sea, incluso podríamos entender que, claro, cuando hablamos de cafés en esas zonas, incluso hablamos a veces de cultivos caros, de cultivos que tienen una calidad, más finos de Perú, especiales, ¿no? Son cafés de altura, son cafés finos, son de alguna manera los cafés que más identifican al Perú y de alguna manera pues Perú es uno de los pocos países que produce por más de 1.500 metros, ¿verdad? Y esa es la zona que en el caso de Amazonas está más afectada. Sí. Ahora, el humo
dañando quizá la planta o arrasando la zona sin que se haya quemado, puede que la cosecha no sea la misma, puede que la planta no crezca igual, puede que eso todavía no lo estemos viendo ahora y lo veamos en un mediano plazo. Es una posibilidad, también considerando que no todos utilizan los insumos como debieran, ¿verdad? No todos tienen las plantas fuertes. Claro. Y esta es una situación que de alguna manera desafía no solamente al Estado, porque ya se sabía desde algún tiempo que habían focos, que habían indicios. El CENEPRED estableció 417 distritos que tenían esta condición, ¿verdad? Y para nosotros va a ser un reto ver cómo termina, porque si bien es cierto, digamos, la biodiversidad también se afecta. O sea, estamos viendo el caso del café, pero en el cacao la pérdida de abejas u otras cosas es crítico. Y las abejas son un mecanismo en el cacao, si no hubiera abejas, no va a haber frutos. Correcto. Entonces, estas cosas afectan y hay que entender que, ok, el incendio puede estar allá, pero no va a haber luminosidad, puede haber una afectación y en el caso del cacao y en otras especies donde los insectos juegan un rol es fundamental. Esto de la luminosidad, porque, a ver, el agricultor que siembra el pastizal lo hace para preparar la tierra, para esperar la lluvia, pero la ciencia te dice todo lo contrario, más bien te dice que la humareda genera poca luz, es como que se interpone entre los rayos del sol y las plantas, te atenta un poco a la humedad natural de los espacios, o sea, es más el daño que causa, pero ¿cómo se lo explica esto a la agricultura, al hombre de campo que está acostumbrado? Son dos cosas, el agricultor necesita ayuda, necesita que lo apoyemos, pero yo te cuento un caso, o sea, hace 25 o 30 años yo comencé a trabajar en algodón en Costa y la última labor era quemar. Claro. Quemar el rastrojo para disminuir los residuos y al final era explicar, oye, eso no se debe hacer, nos afectamos todo. Entonces, progresivamente nos hemos ido educando, hemos ido aprendiendo y es una de las cosas que hay que ir incidiendo, sobre todo ahora pues que hay de alguna manera presión por nuevas áreas, pero ojo, no es solamente la mano, el hombre. En cosas como en Satipo, por ejemplo, hay focos de calor. Entonces, son de alguna manera detonantes, puede pasar un rayo en esas condiciones y con las altas temperaturas los incendios se pueden desatar. La mano humana podrá hacer algunas cosas, pero hay condiciones que coadyuvan sobre las cuales trabajar. Complicadísimo el panorama para los cafetaleros peruanos, ¿ah? Café y cacao. Hay muchas personas que todavía no están metidos en la ola del café y el cacao peruano que ya sabemos está viviendo sus mejores años en calidad. Me contaban que a inicios de año, mediados de año, hubo una crisis de cacao en África y los precios se dispararon y aquí el peruano se vio favorecido vendiendo, colocando su producto a un mejor precio. El café también sube de precio. ¿Qué le puede decir a alguien que nos está viendo y que dice, oye, no sabía, café, cacao peruano? ¿Cómo me convences de irme por esos productos? Mira, estamos en una nueva tendencia los consumidores, ¿verdad? Nos cuidamos más, nos queremos dar engreimientos y una manera muy sana, energizante es tomarte un buen café. En particular un café peruano que lo puedes preparar en tu casa o puedes irte a una cafetería, hay muy buenas cafeterías para tomar café peruano. Y lo otro es, a veces necesitamos engreírnos, una cosa distinta a nuestra energía, un buen chocolate, una barra de alto contenido. Uno encuentra varias marcas de varias regiones, de varias empresas. Tenemos una gran diversidad, una cooperativa, un emprendedor. Uno puede ver las redes. El café y el cacao peruano tienen alta calidad y productos que en otras regiones quizás no sean accesibles para nosotros. Tenemos una alta oferta. O sea, yo diría a la gente, no tengas miedo de ir a una feria o a un lugar y probar algo nuevo, de un nuevo lugar. Un café que quizás no tienes azúcar, va a saber un poquito amargo, o un café que tú dices, oye, este café porque tiene este color, los cafés finos se toman de otra forma. Claro. No son un expreso, son otra forma de aprendizaje, ¿no? Es todo un aprendizaje, pero también uno va aprendiendo, va educando y además vamos fortaleciendo nuestro vínculo con el productor. Claro. O sea, nosotros podemos darnos una vuelta por estas regiones en otro momento o por el Cusco y encontrar buen chocolate, buen café y, ¿por qué no?, enseñar de dónde viene, de la mano que lo produce, ¿verdad? La trazabilidad, ¿no? El origen de estos productos. Yo soy fan del café y estoy subido en toda la ola del origen, la especialidad del café filtrado en casa, me gusta eso. Sobre todo lo hago como un tema personal de entender que hay productos buenos que tienen que valorarse en el país. Ahora,
¿El gobierno está haciendo lo suficiente para apoyar al caficultor, al chocolatero peruano, al hombre de campo? Sobre todo lo digo porque, a ver, una emergencia forestal como esta, le jalan las orejas al ministro del Ambiente, pero el tema pasa por el Ministerio de Agricultura. Ahí ya hay un desorden que me parece complicado, pero ¿cómo lo ven ustedes desde la Cámara? Nosotros en la Cámara siempre hemos visto que cultivos como café y cacao generan varias divisas. Estamos hablando casi de 1.200, 1.500 millones de dólares. ¿Y dónde está la inversión que eso puede haber en la infraestructura de la zona, verdad? O sea, acá la jalada de orejas es que no estaban preparados, no hay infraestructura, digamos, los procedimientos, las unidades de bomberos y varias cosas no están preparadas para el reto. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, los cultivos generan inversión, se generan también bastantes divisas, se cobra por esto, debería ser reinvertido en mejorar esas condiciones, porque también a veces por no tener colegio o por no tener posa la gente va saliendo. Entonces, yo creo que hay un tema de, o sea, a veces pensamos que el productor, o sea, tenemos que darle también más condiciones, pero entender que es todo el sector. Hoy día uno va a una zona cafetalera y cacaotera, te apuesto que te vas a enorgullecer del trabajo que hacen. Vas a encontrarte gente que te va a preparar un café. Claro, y de calidad altísima, ¿no? Y te va a decir, este es el café, mira, o este es el proceso, ¿verdad? Y nosotros mismos como Cámara hacemos a veces eventos en regiones de preparación de café y nos sorprende la acogida que tiene, cómo se está dando un cambio generacional. Claro. Y bueno, o sea, y también, bueno, ya que me ha dado la pauta, hay que hacer como también una promoción de los consumos tanto de la bebida café como el chocolate. Es una cosa que en todo el mundo se está tratando de promover porque aportan, ¿verdad? Ahora se sabe más, hay menos mitos sobre el café también. Sí. Quisiera redondear alguna cifra en torno a cultivos de café con daños, o si no hay cifras, sino lugares, lo que tienen monitoreado. Para recordarle a la gente, estamos hablando con un representante de la Cámara del Café y el Cacao sobre efectivamente lo que hemos escuchado, nosotros hemos cafetales dañados. Hemos verificado provincias como Bongará, como Satipo, también entendemos que en San Martín hay algunos, pero como te digo, o sea, el incendio está ahí nomás. Lo que te diga ahora en unas horas, ojalá que no, pero el incendio es vecino de la producción, ¿verdad? Yo esperaría que no haya una mayor afectación. Hoy día a las 6 de la mañana eran 3.500 hectáreas afectadas, la mayoría pastizales, ¿verdad? Claro. Entonces también hemos recibido como buena noticia que han comenzado las lluvias, porque otro factor que desencadena esto es que históricamente siempre en agosto y septiembre han habido estos incendios y este año además ha habido escasez de lluvias. Ese factor para el ministro del Ambiente era lo que generaba esta situación, ¿no? Falta de lluvias. Claro, pero entonces también, o sea, digamos, tenemos que conocer nuestro clima, tenemos que entender que las cosas están cambiando y prepararnos, ¿verdad? Correcto. Ese es un tema. Ahora, lo que yo sí quiero redondear es que es importante también tener precisión. O sea, acá hoy en día tú hablas de la trazabilidad, nosotros en ambas cadenas tenemos el reto de la norma europea que nos está obligando a georreferenciar, a ser precisos, y por eso desde la Cámara estamos buscando una evidencia o una información concreta, ¿verdad? O sea, que por ejemplo, que el distrito esté afectado y estén 2.500 hectáreas ahí, no quiere decir que las 2.500 estén afectadas. Y saber si son hectáreas de cultivo o... Exactamente, o son del bosque que está aledaño, claro. Porque además café y cacao se siembran en compañía de los bosques. O sea, ya está claro que son cultivos, en el caso del café y cacao, que ya, o sea, la deforestación es un tema que los productores entienden que no pueden, que ya pasó esa época, ¿verdad? Nuestros cultivos tienen más de 8, 10 años, en el café probablemente más. Entonces, el bosque aledaño es el que probablemente está siendo afectado, pero está aledaño, ¿verdad? Como te digo, la afectación está ahí. Hay que cuidar a los cafetaleros peruanos. Gracias a David González Cucho, coordinador de la Cámara Peruana del Café y el Cacao, por toda esta información. Amigos, estamos intentando abordar la temática de los incendios con esta, digamos, yendo a cada tema en específico, ¿no? Los animales, los campos de cultivo. Gracias, señor David, por su tiempo. Un gusto.